Hello everybody, this is Teacher Gons, and today we are going to see the passive voice, and we are going to see this grammar structure in 3 tenses: present simple, past simple, and present perfect. Hoy vamos a ver la voz pasiva en 3 tiempos y cómo se forma: en presente, en pasado y en presente perfecto. Okay, as I told you in the intro of this video, today we are going to see the passive voice. Vamos a ver la voz pasiva, sus usos y 3 estructuras que son presente simple, pasado simple y presente perfecto. Okay, this is the use of passive voice. We use the passive when the action is more important than the person who performs it. En este caso, la voz pasiva la usamos cuando la acción es más importante que la persona que la realiza. This part is very important. If we want to add information about the person, the agent, we use the word by. Here we have an example. La Gioconda was painted by Leonardo da Vinci. Si nosotros queremos agregar quién hizo esa acción, utilizamos la palabra by. Y así le damos información extra a nuestra oración en voz pasiva. La Gioconda was painted by Leonardo da Vinci. La Gioconda fue pintada por Leonardo da Vinci. Esto es solamente si tú quieres dar información extra y quieres decir quién realizó la acción. And in this screen, we are going to see how to form the passive voice. The first thing that we need is the subject, and after that I need the verb to be. Next, the past participle, that is the third column of irregular verbs or regular verbs. Vamos a necesitar esta estructura. Aquí tenemos una pequeña formulita que les puse. Lo primero que necesito es el sujeto de la oración. Después, obligatoriamente en este tipo de oraciones de voz pasiva necesito el verbo to be. Dependiendo del tiempo en el que sea la oración en voz pasiva, así vamos a conjugar el verbo to be. Después necesito el participio pasado del verbo principal de la oración, ¿sí? Que por lo regular, o siempre más bien, ustedes van a encontrar este verbo en la tercera columna de su lista de verbos irregulares, ¿verdad? En los verbos regulares pues no hay tanto problema, pero si te entregaran una lista de verbos regulares, pues también podría ser la tercera columna de tu lista de verbos. And here we have some examples. The first one is the simple present. This is the active voice. And the sentence is, Rita writes a letter. Esta es la voz activa. Después vamos a transformarlo a voz pasiva. This is the passive voice. A letter is written by Rita. Si te puedes dar cuenta, hay un cambio. En la oración en voz activa, el sujeto que es Rita pasa a tomar el lugar del objeto en la voz pasiva. ¿Sí? Aquí lo tenemos. Ahí se le agregó la palabra by para decir quién realizó la acción. Entonces, en la oración activa, Rita era el sujeto, pero en la voz pasiva, Rita se convierte en el objeto de la oración. Lo mismo pasa con el objeto en la voz activa, en este caso a letter. Cuando lo convertimos a voz pasiva, a letter se convierte en el sujeto de la oración, ¿sí? Y aquí ya dice, una carta es escrita por Rita. ¿Ok? Now let's see the simple past. Here we have the active voice. Rita wrote a letter. Rita escribió una carta. Y para convertirlo en voz pasiva seguimos nuevamente el mismo orden. El sujeto se convierte en objeto y el objeto de la voz activa se convierte al sujeto en la voz pasiva. Y queda la oración así. A letter was written by Rita. Si tú ves, aquí está el verbo to be en pasado simple. Y tenemos el verbo principal de la oración en past participle, written. Y aquí tenemos pues la información extra acompañado por la palabra by. Entonces dice, a letter was written by Rita. Una carta fue escrita por Rita. Now we have the present perfect.
Here we have the active voice. Rita has written a letter. ¿Ok? Rita ha escrito una carta. Nuevamente, para hacerlo en voz pasiva, volvemos a invertir el objeto y se convierte en el sujeto de la oración, y el que antes era el sujeto de la oración en voz activa se convierte en el objeto de la voz pasiva. Aquí tengo el verbo auxiliar para el tiempo perfecto, que es has. El verbo to be ya lo tengo en participio pasado porque esta es una oración en presente perfecto, y el verbo principal de mi oración, que viene siendo el verbo escribir, ya está también en participio pasado y queda de esta manera: A letter has been written by Rita. Una carta ha sido escrita por Rita. De esta manera es como se forman estas oraciones de voz activa a voz pasiva, en la cual, recuerden, es más importante la acción que quien la hace. Pues muchas gracias, chicos, por ver este video. Espero que les haya servido un poquito para ayudarles con esto de Passive Voice. Hasta luego.